Pasó todo el día en la cocina preparando una cena festiva para la familia. Los invitados ya empezaban a llegar cuando su marido, con desdén, soltó: «Mamá y yo lo hemos hablado. ¿Estás cansada de cocinar? Sal a pasear con el niño, siéntate en un café mientras nosotros celebramos». En ese momento, algo dentro de ella se rompió. En silencio, se quitó el delantal, vistió a su hijo y salió a la calle. Con dedos temblorosos, marcó el número de su padre. «Hola, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Que la disfruten». Dasa se despertó a las 6 de la mañana, aunque los invitados no llegarían hasta las 7 de la tarde. Yacía en la penumbra, escuchando la respiración profunda de su marido, mientras repasaba mentalmente la lista de tareas. Cumpleaños de Kirill, 30 años. Una fecha redonda, como le gustaba decir a su suegra, Lidia Matveevna, y eso significaba celebrarlo a lo grande. Dasa salió sigilosamente de la cama, se puso una bata y se dirigió a la cocina. Stepka, su hijo de 3 años, aún dormía en su habitación. La casa estaba inusualmente tranquila. Sacó del refrigerador el pollo que había marinado la noche anterior, dispuso las verduras para cortar y revisó que todos los ingredientes estuvieran en su lugar. La lista de compras ocupaba una hoja entera: camarones, salmón, aguacate, parmesano, vino. Lidia Matveevna había preparado personalmente el menú, llamando 3 veces al día para confirmar los detalles. «Dasenka, recuerda que Kirill no come aceitunas. Y compra solo vino seco, nada de semidulce. No estamos en la boda de unos borrachos. Pide el pastel en Michel. Hacen los mejores bizcochos de la ciudad. No escatimes, pide para 8 personas, mejor que sobre». Dasa asentía, tomaba notas. El pastel en Michel costaba 7.000 rublos. Los camarones, 2.500, el salmón, 1.500, 3 botellas de vino a 1.200 cada una. Calculó el total y tragó saliva: 28.000 rublos. Casi la mitad de su sueldo. Kirill trabajaba en una empresa de logística y ganaba bien. Pero últimamente se quejaba de retrasos en los pagos. Cuando Dasa sugirió celebrar el cumpleaños de manera más modesta, él la miró como si hubiera propuesto recibir a los invitados en una casa sucia. «Mamá espera una fiesta decente, Dash. No cumplo 30 todos los días». Ella no discutió. Nunca lo hacía. A las 9 de la mañana, Stepka se despertó, pidió desayuno, luego dibujos animados. Luego sacó todos los juguetes de su caja y los esparció por el suelo. Dasa hervía caldo, picaba repollo para la ensalada, empanizaba el pollo y, al mismo tiempo, armaba bloques. Limpiaba jugo derramado y cambiaba los pantalones de Stepka. Kirill salió del dormitorio pasadas las 11. Se sentó a la mesa y se sumergió en su teléfono. «¿Me haces un café?» Dasa preparó el café, luego le frió unos huevos y escuchó mientras él hablaba media hora con su madre en altavoz. Lidia Matveevna daba las últimas instrucciones: el mantel debe ser blanco, las servilletas de tela, las copas pulidas hasta que brillen. Llegaré temprano, sobre las 5, para revisar todo y ayudar con los últimos preparativos. «Mamá, ¿todo saldrá bien?», Kirill bostezó, estirándose. «Dasa lo logrará. Es una chica valiente». Dasa estaba frente a la estufa, revolviendo la salsa, y sentía cómo se le entumecía la espalda. Se había levantado hacía 6 horas y desde entonces no se había sentado ni una vez. Lidia Matveevna llegó a las 4:45. Llevaba en las manos una enorme bolsa con recipientes. Entró en la cocina, echó un vistazo a la mesa llena de platos y cuencos, y frunció los labios. «Dasa, cariño, ¿por qué pusiste los camarones así? Deben ir bonitos, en abanico. Y el limón se corta en rodajas, no en gajos. Ahora lo arreglamos». Dasa se apartó en silencio. Lidia Matveevna comenzó a recolocar los camarones, suspirando y moviendo la cabeza de vez en cuando. Era una mujer robusta, de figura pesada y un rostro donde el descontento habitaba como un inquilino permanente. Su voz siempre sonaba un tanto burlona, como si supiera algún secreto sobre su interlocutor y magnánimamente lo callara. «¿Al menos lavaste todos los platos? Los invitados llegarán y aquí hay suciedad. Y pasa un trapo al piso de la cocina, que hay manchas».
Dasa limpió el piso, luego lavó otros 3 platos que Lidia Matveevna consideró insuficientemente limpios. Después corrió a cambiarle la ropa a Estiopka, porque había logrado ensuciarse de chocolate. El reloj marcaba las 6:30. Los invitados no tardarían en llegar. Los primeros en aparecer fueron el hermano de Kirill con su esposa, luego una prima, después un compañero de trabajo con una botella de coñac. Dasa iba y venía entre la cocina y el salón, llevaba platos, servía vino, sonreía, respondía preguntas. Lidia Matveevna estaba sentada a la cabecera de la mesa junto a su hijo y brindaba. Kirill, sonrojado y feliz, abrazaba a los invitados. Dasa regresó a la cocina por los platos calientes, y entonces Estiopka, que había estado sobreexcitado toda la noche por el bullicio y la gente, se aferró a su pierna y empezó a llorar. «Mamá, quiero estar contigo». «Estiopuska, espera un poquito. Ahora mamá está ocupada». Dasa intentó soltarse, pero el llanto del niño crecía. Kirill apareció en la cocina, molesto. «Dasa, ¿qué haces?» «Llévatelo, los invitados están aquí». Ella asintió, cargó a Estiopka, lo llevó a su cuarto e intentó acostarlo. Él no quería dormir, se quejaba, exigía atención. Dasa se sentó a su lado, le acariciaba la espalda. Tarareaba una canción de cuna, mientras en su cabeza resonaba, la comida se enfría. Hay que servirla. Falta cortar más. La ensalada se está acabando. Finalmente, Estiopka se calmó y se durmió. Dasa se levantó con cuidado, cerró la puerta y volvió a la cocina. Lidia Matveevna estaba junto a la estufa, removiendo algo en la sartén. Al ver a Dasa, movió la cabeza con reproche. Al menos podrías haber vigilado que la guarnición no se quemara. Apenas la salvé. Bueno, sírvela ya, la gente está esperando. Dasa llevó los platos calientes, se sentó en su extremo de la mesa e intentó comer aunque fuera un trozo de pollo, pero no podía. Un nudo le apretaba la garganta. Se levantó de nuevo, recogió platos vacíos, limpió un derrame de vino, trajo más pan, se sentó, se levantó, se sentó, se levantó, como un autómata. Los invitados hablaban, reían, brindaban. Kirill a veces la miraba con gratitud, pero la mayoría del tiempo ni siquiera la veía. Dasa era parte del personal de servicio, como el refrigerador o la estufa. Cuando sacaron el pastel y encendieron las velas, todos comenzaron a cantar el feliz cumpleaños. Kirill sopló las velas entre aplausos, besó a su madre, luego a su hermano, luego a los invitados. A Dasa también la besó, pero de paso, distraído. Ella estaba de pie con una bandeja vacía en las manos, observando la escena. Mientras una ola de cansancio se elevaba lentamente dentro de ella, mezclada con algo más, con resentimiento, con incomprensión, con la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué se había esforzado todo el día, gastado sus últimos ahorros, trabajado como una hormiga si al final nadie siquiera la veía? Cortaron el pastel y lo repartieron en platos. Dasa volvió a la cocina y comenzó a colocar los platos sucios en el fregadero. Sus manos se movían solas. Escuchó cómo en la sala volvían a sonar las voces y las risas. Lidia Matveevna contaba algún chiste. Kirill se reía a carcajadas. Dasa abrió el grifo y empezó a lavar los platos. El agua caliente le quemaba las manos. Restregaba la grasa con la esponja, enjuagaba las migajas, colocaba los platos limpios en el escurridor y, de repente, escuchó pasos detrás de ella. Se giró. En la puerta estaban Kirill y Lidia Matveevna. Ambos tenían en sus rostros sonrisas culpables, de esas que aparecen cuando alguien está a punto de decir algo desagradable pero quiere disfrazarlo de preocupación. Dasul, comenzó Kirill, y ella supo de inmediato que lo que vendría sería muy malo. Mamá y yo hemos hablado. Estás agotada, has estado cocinando todo el día. ¿Por qué no sales a pasear con el niño? Siéntate en algún café mientras nosotros seguimos celebrando. Dasa se quedó inmóvil. Con la esponja mojada en la mano, mirándolo a él, a ambos. Lidia Matveevna asentía, sonriendo con ánimo de apoyo. Sí, sí, Dasenka, de verdad pareces agotada. Descansa un poco, respira aire fresco, y nosotros terminaremos la fiesta aquí, no te preocupes. Despierta a Estiopka, vístelo y salgan. Hace buen tiempo,
pueden pasear. ¿Salir? Repitió Dasa en voz baja. Son las 9 de la noche. Pues sí, Kirill se encogió de hombros. O ve a algún café, siéntate un rato, tómate un café, distráete, y mientras tanto nosotros seguiremos aquí con los invitados. No lo dijo, pero no hacía falta. Dasa lo entendió todo. Querían seguir la fiesta sin ella. Sin la esposa agotada que había pasado toda la noche yendo y viniendo de la cocina, cocinando, sirviendo, limpiando. Ahora que todo estaba listo, que la mesa rebosaba de comida, podían mandarla a pasear como a una sirvienta que ya había cumplido con su trabajo. Dasa miró a Kirill. Él la miró de vuelta, y en sus ojos no había ni vergüenza ni comprensión. Solo una leve impaciencia. Vamos, acepta, no armes un escándalo. Lidia Matveyevna también esperaba, con los ojos entrecerrados. Y en esa mirada, Dasa lo leyó todo. Ella, la suegra, había planeado esto. Siempre había creído que Dasa no era lo suficientemente buena para su hijo. Demasiado sencilla, demasiado callada. Bastaba para las tareas del hogar, para cocinar y limpiar. ¿Pero para qué sentarse a la mesa con la familia en una celebración? Algo se rompió dentro de Dasa en ese momento. No con estruendo, sino en silencio, casi imperceptiblemente, como si un fusible se hubiera fundido. Lentamente, dejó la esponja al borde del fregadero, se secó las manos con el paño, se quitó el delantal y lo colgó cuidadosamente en el gancho. Entró en la habitación del niño, despertó al pequeño Stiopka, lo vistió, le puso la chaqueta y el gorro. El niño lloriqueaba, sin entender qué estaba pasando. Dasa se puso su chaqueta y cogió el bolso. Kirill y Lidia Matveyevna estaban en el recibidor, observando sus preparativos con la satisfacción de quienes se felicitan por su previsión. Muy bien, Dasenka, dijo la suegra. Descansa un poco y aquí estaremos más tranquilos. Los invitados ya preguntan dónde te has metido. Es un poco incómodo. Dasa no respondió. Salió del apartamento, cerró la puerta tras de sí y bajó a la calle. Stiopka la agarraba fuerte de la mano, adormilado y molesto. Caminaron unos pasos, y Dasa se detuvo, sacó el teléfono y miró la pantalla. 9:20 de la noche. Un viento frío de noviembre le revolvía el pelo. Pulsó un nombre en sus contactos. Un tono, otro. Dasa. La voz de su padre sonó alarmada. ¿Qué ha pasado? Ella guardó silencio, incapaz de articular palabra. Un nudo le cerraba la garganta. Dasa, ¿dónde estás? ¿Por qué lloras? Papá, exhaló. Ven, por favor. Ven ahora mismo. Su padre no hizo más preguntas. Nunca las hacía. Te mando la dirección. Espérame en el portal. En 10 minutos. Dasa cargó con Stiopka en brazos y volvió al portal. Se sentó en un escalón y apretó a su hijo contra sí. Él, finalmente despierto del todo, empezó a quejarse. Mamá, ¿por qué estamos aquí? Hace frío. Ahora viene el abuelo, y luego volveremos a casa. Lo besó en la coronilla. Luego, cariño. Su padre llegó en 15 minutos. Su viejo Koda se detuvo frente al portal. Y Dasa lo vio salir del coche. Víctor Pavlovich era un hombre robusto, alto, de pelo cano y rostro severo. Es militar, luego jefe de turno en una fábrica durante años. Un hombre que no toleraba mentiras ni estaba acostumbrado a retroceder. Papá. Dasa se acercó, y él la abrazó con fuerza, con seguridad. Cuéntame. Se separó y la miró a los ojos. Dasa resumió brevemente lo del cumpleaños, la cocina, como le habían pedido que se fuera. Su padre escuchó en silencio, y con cada palabra suyo, su expresión se endurecía más. Cuando terminó, él guardó silencio un segundo, luego asintió. Vamos, papá. Sin escándalos. Dasa se asustó. Solo recogeremos nuestras cosas, nada de líos. Su padre le cogió la mano. Vamos. Subieron en el ascensor. Dasa temblaba. Stiopka se quedó callado, sintiendo la tensión.
Ante la puerta del apartamento, su padre se detuvo. «Abre». Dasa sacó las llaves y las introdujo en la cerradura. La puerta se abrió. Desde el salón llegaban risas y el tintineo de copas. Su padre entró primero, ancho, contundente. Avanzó por el pasillo y empujó la puerta del salón. Esta se abrió de golpe, estrellándose contra la pared. Todos en la mesa enmudecieron y se volvieron. Kirill se levantó de un salto. «¿Qué? ¿Quién eres?» «Víctor Pavlovich Deriagin». Su padre dio un paso al interior. «El padre de tu esposa, a quien acabas de echar a la calle». Lidia Matveevna palideció. Kirill abrió la boca, la cerró. «No la echamos, solo...». Estaba cansada. Le sugerimos que descansara. Descansar. La voz de su padre era baja, pero todos en la habitación se encogieron. A las 9 de la noche, en la calle, con un niño de 3 años, después de que ella os haya preparado toda la fiesta. «Víctor Pavlovich, usted no entiende», comenzó Lidia Matveevna, levantándose de su asiento. «Queríamos lo mejor». Realmente se veía agotada. «Siéntese». Su padre dio un paso hacia ella, y ella se sentó. «Usted, señora, ha subido a su hijo a la espalda de mi hija y decidió que eso está bien. 30 años tiene el hombre y ni siquiera puede lavar su propio plato. Dasa trabajó todo el día, y al final ustedes le dicen, ya está, ve a pasear. Nosotros nos quedaremos aquí sin ti». «¿Cómo se llama eso? No queríamos ofenderla», murmuró Kirill. «No querían». Su padre se volvió hacia él. «¿Acaso piensas con la cabeza? ¿Qué es tu esposa para ti? Una sirvienta. Cocina, lava, limpia, cría al niño. ¿Y tú qué das a cambio? Ni siquiera la sentaste decentemente a la mesa. Ni siquiera le diste las gracias». Los invitados permanecían en silencio, mirando sus platos. Kirill estaba pálido, con los puños apretados. Lidia Matveevna abrió la boca para replicar. Pero su padre levantó una mano. «Dasa recogerá sus cosas y las de su hijo y se irá conmigo. Y ustedes piensen qué harán después. Si en una semana ninguno de ustedes viene arrastrándose a pedir perdón, ella presentará el divorcio. Me encargaré de eso». Se dio la vuelta y salió de la habitación. Dasa estaba en el pasillo, abrazando a Stiopka. Kirill salió corriendo tras ella. «Dasa, espera, esto es una tontería. De verdad no quisimos». «Bueno, salió mal». «Está bien, lo siento, pero no te irás por esto, ¿verdad?». Ella lo miró, a su rostro desconcertado, a sus ojos sin comprensión. Realmente no veía lo que había hecho mal. Para él, era una nimiedad, una tontería doméstica. «Estoy cansada, Kirill», dijo en voz baja. «Muy cansada». Entró al dormitorio, sacó una maleta y comenzó a empacar. Kirill la seguía, rogándole, jurando que no volvería a pasar. Lidia Matveevna también llegó corriendo, pero tras una mirada de su padre, regresó en silencio con los invitados. Dasa reunió lo esencial, tomó los documentos, los juguetes de Stiopka. Su padre esperaba en la puerta, sereno y callado. Cuando salieron del apartamento, Kirill estaba en el pasillo, confundido y furioso a la vez. «Tu padre te ha influenciado. Tú sola nunca lo habrías hecho». Dasa se volvió. «Estoy cansada de fingir que todo me parece normal. Quizás ahora, por fin, laves los platos al menos una vez». Se marcharon. Dasa iba en el asiento trasero, abrazando a Stiopka, que se dormía, y miraba por la ventana. La ciudad pasaba rápidamente, iluminada. Su padre los llevaba en silencio a su pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras. Dasa sentía que, con cada kilómetro, le costaba menos respirar. Kirill llamó al día siguiente, luego envió mensajes, suplicando que volviera, prometiendo que todo cambiaría. Lidia Matveevna también llamó una vez. Su voz era fría. «Dasa. Eres una adulta. ¿De verdad vas a destruir una familia por una tontería así? Piensa en el niño». Dasa pensó en el niño y entendió que no quería que Stiopka creciera viendo cómo trataban a su madre como a una
Sirvienta sin sueldo. Colgó. 3 semanas después, presentó la demanda de divorcio. Kirill llegó a la audiencia con su madre. Estaban sentados frente a Dasa, y Lidia Matveevna la miraba con tanto desprecio, como si hubiera cometido un crimen. El juicio fue una formalidad. Kirill no discutió sobre la manutención, incluso insistió en que ayudaría. Cuando salían del juzgado, Lidia Matveevna se detuvo. Te arrepentirás, Dasa. Kirill encontrará a otra mujer normal, y tú te quedarás sola con el niño. ¿Quién te va a querer? Dasa la miró y, de pronto, sonrió. A mí, Lidia Matveevna. Yo me quiero a mí misma. 6 meses después, Dasa se mudó de la casa de su padre, alquiló un pequeño apartamento. Consiguió un trabajo en la contabilidad de una pequeña empresa y por las noches, hacía trabajos remotos, llevando la contabilidad de una tienda en línea. El dinero no era mucho, pero alcanzaba. Kirill pagó la manutención puntualmente los primeros 2 meses, luego empezó a retrasarse, y finalmente, desapareció. Dasa presentó una orden judicial y no volvió a dirigirse a él. Casi un año después, regresaba del trabajo y lo vio. Kirill estaba parado frente a un café, fumando y hablando por teléfono. En el coche, a su lado, había una chica joven, llamativa, con una chaqueta cara. Dasa pasó de largo, y él no la vio. Se volvió. La chica del coche decía algo, y Kirill asentía. Apuraba por apagar el cigarrillo y abrió la puerta. Servicial, apresurado. Dasa sonrió con ironía y siguió caminando. Esa noche, recogió a Estiopka del jardín de infantes y entraron a un pequeño café en la esquina de su calle. Pidieron pasteles y chocolate caliente. Se sentaron junto a la ventana, y el niño reía mientras contaba su día. Dasa lo escuchaba, tomando su chocolate dulce y tibio. Esto es, pensó, mirando a su hijo. Algo tranquilo, sencillo, propio. Sin delantales, sin cumpleaños ajenos, sin suegras explicando cómo cortar un limón correctamente. Terminó su chocolate hasta la última gota. ¿Pedimos más?, preguntó Estiopka. Sí, asintió Dasa. Vamos a pedir más. Claro que sí.